Adelante, mi estimado doctor Francisco Antonio León. Muchas gracias, doctor Manuel. Pues te agradezco mucho esta inmerecida presentación. Un abrazo a todos nuestros compañeros, abogados, funcionarios, litigantes, jueces, que nos acompañan. Y bueno, el maestro ha dicho muchas verdades en este resumen, pues que nos ha dado, donde ya prácticamente habló del 50% de lo que iba a hablar yo. Porque como él dice, ciertamente es tan extenso, son 1191 artículos que requieren pues de un estudio, un repaso, porque ahora van a pasar por el tamiz de la oralidad, de la contradicción, de esos principios que hace 14 años, pues todos estábamos, 14, 15 años, pues bastante alarmados, bastante espantados con la entrada de la oralidad del 2008 y que pensábamos, incluso en el ámbito federal, yo recuerdo mis clases en Querétaro, por ejemplo, al Poder Judicial de la Federación, con sede en ese distrito, en ese circuito judicial, donde los magistrados, los jueces de distrito me decían, esto, maestro, esto es una vacilada, esto no va a pasar, no es posible, se va a quedar en el Estado de México y de ahí no va a pasar. Pero bueno, nos mandaron y tenemos que venir a fuerzas, pero creemos que esto no va a llevarse a cabo, porque además necesita reformarse la Constitución para que pueda emitirse un parámetro nacional y varias cosas que, bueno, pues estábamos con esa duda y repito, el Poder Judicial Federal llegó un poquito tarde porque se capacitó primero de manera estatal. Y luego sabemos de la reforma al 73 de la que nos hablaba también el maestro Manuel, que se llevó a cabo precisamente pues para volver nacionales a varias legislaciones. Y había que ajustar, lo dijo el ministro en el 10º aniversario de lo que se llamó el Año de los Derechos Humanos 2011, cuando la Constitución es reformada, y en ese artículo primero, pues se introducen disposiciones que nos trasladan de el derecho positivista a un derecho más justnaturalista. Y eso hace que todo el sistema jurídico del país ahora esté pasando por un filtro, por un tamiz, que es el tamiz de los derechos humanos, del artículo primero del principio pro persone, de la obligación de las autoridades para respetar, proteger, promover derechos humanos. Y lo que encontramos en el Código Nacional a grandes rasgos de procedimientos civiles y familiares es esa llamada con la cita de la historia a la constitucionalización y a la convencionalización del derecho que en algún tiempo llegamos a considerar privado, ¿no? Que le llamábamos privado, que así lo estudiamos como las ramas del derecho privado, porque resolvían asuntos entre particulares y que al Estado solamente intervenía como mediador, brindando su servicio de, digamos, de mediación para que se solucionara un conflicto mediante el proceso jurisdiccional. Y ahora nos encontramos con que varios de los principios con los que fuimos formados en el derecho civil y familiar privado, pues se van a ver abatidos. Seguramente aquí hay bastantes abogados de tres clases: los que conocen el sistema acusatorio penal, los que solamente conocen materia civil, familiar, administrativa, laboral, y los que conocen un poquito de las dos. Y a ellos a todos me dirijo. Ya tenemos la experiencia de la materia penal, eso nos hace más sencillo entender ciertas figuras como los principios, como la diferencia entre las reglas y los principios. Pero también hay otras dudas y seguramente va a haber otras resistencias. Apenas todavía no se logran vencer las resistencias, y no lo digo yo, lo dicen los ministros de la Corte, de los jueces, por ejemplo, de los ministerios públicos, de las instituciones, que se niegan a ceder su paso a la tan cacareada
buena fe de la que hablan en todas las audiencias y que está todavía un poco lejos de ser realidad, por lo menos en el proceso penal. Estas resistencias son lógicas porque pues, son parte del proceso humano de la sociología. Acabo de llegar de un curso precisamente en esta materia en el estado de Guerrero, donde pues ya se pusieron las pilas, porque como bien dice el maestro, aunque el plazo vence en el 2027, esto no quiere decir que sea hasta el 2027 cuando va a entrar en vigor, no. Los congresos de las entidades habrán de hacer la convocatoria, como ocurrió con el Código Nacional, y a partir de ahí, contarán 120 días después de esta declaratoria para que entre en vigor en las entidades federativas y a nivel federal, cuando el Congreso Federal se reúna, ¿no? Esto requiere también, los siguientes transitorios hablan de una cuestión económica. Porque nosotros conocemos la justicia oral, familiar y civil, ya hemos tenido un acercamiento, pues digamos, meridiano en algunas entidades de la República y creemos que a lo mejor estas entidades pues ya estarían cumpliendo con esto, ya no quedaría más que cambiar sus códigos locales por la normativa nacional y no habría mayor problema. Y creo yo que es un poquito más que eso. Si me lo permiten, les voy a mostrar un fragmento de una audiencia, porque entiendo que no en toda la República existe ya la oralidad familiar, aunque en algunas entidades sí. En toda la República, desde luego, está la oralidad mercantil. De alguna u otra forma, todos hemos tenido un acercamiento con esto. Pero no así en materia familiar o en materia civil. A veces no, hay entidades que todavía no lo tenían. Y vamos a poner un ejemplo del Estado de México que tenemos una disposición de oralidad de la siguiente manera, que vamos a ver de manera muy breve para poder apoyar mi siguiente parte de esta, pues, plática, disertación, que no conferencia, que no clase, porque pues eso va a requerir de todo un curso para pasar por el tamiz de la Constitución a todos los artículos del Código de Procedimientos Civiles. Vamos a ver esto y hacemos algunos comentarios. Era necesario que la justicia civil, familiar, pues entrara al bloque de constitucional. Sí, buenos días. En principio se les hace saber que queda prohibido el uso de celulares para que no interrumpan la audiencia, entonces si los traemos encendidos hay que apagarlos, por favor. Aquí vemos una disposición de sala, que en realidad pues no es una sala dispuesta para la oralidad, es simplemente pues una oficina con unas mesas grandes donde pues despacha probablemente el juez. Tenemos una pantalla, algunas cámaras colocadas pues de la mejor manera estratégica posible, pero en realidad la oralidad, la inmediación y todos esos principios requieren un poquito más de logística arquitectónica para que los principios se lleven a cabo de manera correcta. Y esto genera la necesidad del retraso hasta el 2027, porque todos sabemos la situación económica en la que se encuentra el país. Seguramente habrá que reajustar estos locales. Cualquier medio de ese tipo que pueda interrumpir el desahogo de la presente audiencia. Y que bueno, siendo las 10:30 horas del día 22 de septiembre del 2010, va a tener verificativo el desahogo de la audiencia principal en el juicio relativo al divorcio necesario, seguido por Óscar Luis. Todavía eran las épocas de los divorcios necesarios. Vamos a brincarnos los datos personales. En la acción de sus autoridades, señor secretario, por lo que en este momento, antes de dar pauta al desahogo de las pruebas, se acuerda en la promoción número 8401 presentada por el señor Óscar Luis García Arista, en donde exhibe dos pliegos de posiciones, los cuales deberá absorber la señora Mónica Bobadilla Camacho, y luego entonces, como son... Bueno, estar en el desahogo de las pruebas, y aquí empiezo a comentar. Esto, pues no es la experiencia de la oralidad como la conocemos desde el 2008. Esto es una audiencia que conocemos todos, hasta los que somos pues ya viejitos como yo, de la vieja época, de la vieja guardia, simplemente grabada. Lo que hacen es que están grabando una audiencia que todos hemos llevado en materia civil y familiar, y con esta grabación, con esto pretendíamos pensar
que esto era la oralidad. Lo cual confundió y sigue confundiendo incluso a muchos penalistas que no acudieron a la cita con la actualización y que pensaron que nada más era irse a sentar y dejarse llevar como en el anterior sistema, porque la reforma era nada más 4 cámaras acomodadas estratégicamente en un local muy bonito y que todo lo demás seguía igual y que yo siendo abogado muy fácilmente podría salir del paso. No, no, no. Ahora el paradigma, igual que en materia penal, ha cambiado. No tanto como en materia penal, tampoco los voy a espantar ni los voy a engañar a los que no sepan, no tanto. La primera etapa llamada expositiva, o lo que conocemos como la etapa postulatoria, seguirá siendo escrita. Demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención, con sus respectivas vistas con excepciones y defensas, seguirán constando en un documento probablemente escrito, probablemente digital, porque, bueno, hay todo un capítulo de regulación en cuanto hace a los medios electrónicos, cita a la que solo la justicia administrativa había ido desde hace 10 años, y que la pandemia pues nos orilló un poquito más a acercarnos a los medios digitales, y qué bueno, porque pues en una sociedad ya con tanto caos, pues resulta ya más cómodo estar como ahorita, pues platicando, charlando con 156 personas, cosa que hubiera sido imposible de manera presencial. Esas son las ventajas de la tecnología, pero también tiene sus desventajas. Vamos a ver un poquito más, está hablando de la prueba confesional. Esa prueba con la que nosotros sufríamos tanto al inicio de nuestras carreras, por no saber distinguir una posición de una pregunta a testigos. Porque todavía los pliegos de posiciones hasta la fecha, pues a muchos abogados nos parecía nuestro examen, nos tachaban, presentábamos 10 y nos tachaban 9. No entendíamos la naturaleza de esa prueba, que a veces llegaba a ser incluso hasta injusta, porque sometía a los absolventes a una especie de presión donde no entendían a veces ni siquiera lo que se les estaba imputando, porque las confesionales eran eso, imputaciones buscando la confesión de una persona, no indagando la verdad de los hechos. Ahora, la confesional ya no la encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ha sido ya sustituida plenamente, cosa que algunas entidades no se habían atrevido. Habían dejado la confesional y la llamada declaración de parte. El Código Nacional ajusta todo esto y ahora queda únicamente esta prueba en la que paulatinamente fuimos conociendo, llamada declaración de parte, donde ya no están esos candados, esas reglas que podían convertir una manifestación en confusa, en errónea, y que podían llevar un errorcito a una situación fatal, incluso en contra de la violación de los derechos humanos de niños y mujeres. Desaparece entonces la confesional y ahora, por ejemplo, nada más estoy poniendo algunos ejemplos de los cientos que vamos a ver si es que se abre un curso al que les va a hacer una invitación el maestro y si es que hay interés por esto. Pues solamente este es un ejemplo porque esta clase siempre se da tanto en penal como en civil con ejemplos prácticos. Y para los que no me conocen, sí les he de comentar que no soy todólogo. La verdad me voy a confesar, yo fui civilista durante 10 años de mi vida, tengo libros de derecho civil y esa ha sido mi mayor experiencia en civil, lo cual me permitió cuando me trasladé al penal hace 10 años entenderlo muy bien, porque ahora el penal para mí se civilizó, es decir, se volvió más técnico y eso me dio, el conocer mucho el derecho civil me dio mucha ventaja sobre pues los que se dedicaban al penal antes de las reformas y que era un poquito menos formal. Por eso me atreví a dar esta plática porque no se trata nada más de ponerse a la moda, sino que he visto que no hay mucho interés. Como que ese plazo del 2027 pareciera ser demasiado largo. Estamos durmiendo el sueño de los justos y de pronto nos va a alcanzar el destino. Mis hermanos de Guerrero, a los que adoro, a todo el pueblo de Guerrero, que son geniales los jueces, tengo grandes amigos, estaban muy desesperados, ya incluso solicitaron la maestría, ya les hicimos y les pusimos la maestría ya, porque ellos dicen, en el momento que esto entre, nosotros no tenemos ni idea, porque no sabemos nada ni de penal.
No sabemos qué es una objeción, no sabemos qué es un interrogatorio de manera a cómo es el sistema acusatorio, no sabemos qué son los principios. Cosas que a nosotros nos parecen tan básicas como la contradicción. Para ello necesita ser explicada de la misma forma que nos la explicaron a nosotros hace 14 años. Pero no para ahí. Tampoco podemos decir que porque somos penalistas y conocemos el sistema acusatorio, pues bastará con una leída para que entendamos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No, hay muchas materias que hay que tener en cuenta. La materia constitucional es importantísima. ¿Qué va a pasar cuando este código entre en vigor? Vamos a poner un ejemplo en Veracruz. ¿Qué va a pasar con los asuntos que ya se están tramitando conforme al código o al sistema llamado anterior, ¿no? Al sistema estatal, al Código de Procedimientos del Estado? Y ustedes dirán, pues es muy fácil, ya no sabemos de memoria la carga cero. La carga cero contenida en nuestro Código Nacional que dice los asuntos que se estén llevando al momento en que entre en vigor esta legislación conforme al sistema anterior, concluirán conforme al sistema anterior. Y los que empiecen a partir de la entrada en vigor, pues conforme al nuevo. Pero aquí hay un pequeño matiz. Aquí hay un pequeño matiz que no lo hubo en materia penal y que nos tuvimos que estar amparando o quejando para brincarnos al nuevo modelo. Porque recordarán ustedes que los que se quisieron brincar al sistema acusatorio y venían del tradicional, se vino una cascada de amparos, de incidentes, de varias figuras por las que los que estaban siendo procesados en el sistema anterior o mixto, deseaban brincarse o que fuesen procesados en el acusatorio, lo cual era totalmente y constitucionalmente procedente. ¿Por qué? Por el 14 constitucional. La aplicación ultraactiva de la ley en beneficio. La Suprema Corte rápido se lavó las manos con una interpretación como las que acostumbra y dijo, la retroactividad o ultraactividad de la ley se da solamente en leyes sustantivas. Y aquí no son leyes sustantivas, son leyes procesales cuyos actos han quedado firmes en el tiempo y en el espacio, por lo tanto, no puede haber ese traslado. Y los abogados mexicanos, como los que están aquí, que son muy brillantes, pues le brincaron al artículo primero constitucional y dijeron, bueno, y con la misma tesis de la Corte les aplicaron una llave y les dijeron, bueno, pero la cuestión de la privación de mi libertad no es una cuestión procesal, es una cuestión de fondo porque me estás violando mi derecho humano. Y entonces te pido que si no me vas a trasladar al nuevo sistema, sí me revises la prisión preventiva bajo el tamiz del nuevo modelo, porque ahí yo sí tengo derecho a que me hagas una revisión conforme al nuevo ordenamiento. Y como ustedes saben, los que se dedican a penal, esos amparos se lograron y hasta la fecha han puesto en libertad a muchas personas que continúan su proceso en libertad. Ahora, volviendo aquí a nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ahí no va a ser necesario, o quizás sí, acudir a estos incidentes, a estos amparos, porque la ley dice que si se ponen de acuerdo las dos partes y deciden, aunque hayan empezado sus procesos con el sistema anterior, deciden trasladarse a la oralidad, se puede hacer. Ahora, el problema surge cuando uno de los dos litigantes quiera porque le conviene más y el otro no quiera. ¿Qué va a pasar ahí? Si a mí me conviene más el nuevo modelo de oralidad y a la otra parte no, quizá en un problema de patria potestad, pues eso es lo que habremos de estudiar en el curso. Los problemas de constitucionalidad que van a ser los primeros que van a saltar. Aunados a los segundos, que es la resistencia, que ya me estaban diciendo mis alumnos de Guerrero, que todavía ni entra el Código Nacional y ya está habiendo resistencias y amenazas por parte de algunos, pues ya no voy a decir juzgadores ni secretarios, porque incluso tuve juzgadores y secretarios ahí que se sentían aludidos, ¿no? Y se armaban unas discusiones muy interesantes. Como por ejemplo aquella de que si estamos peleando una patria potestad por cuestión de litis cerrada, de seguridad jurídica, de legalidad, no podemos ampliar la litis a cuestiones de alimentos. Eso 2 o 3 veces me lo mencionaron en la clase pasada
los mismos secretarios de acuerdos de los juzgados de la entidad. Eso no se puede por este fundamento y esto y esto. Esto se acabó, maestros, porque uno de los ejemplos del tamiz de los derechos humanos, maestros y abogados, con el que se ha permeado esta ley, lo podemos encontrar, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, porque aquí pues no nos daría tiempo ni ver el 1% de todo lo que hay, de todas las novedades, solo les estoy dando pues algunas que me parecieron muy simbólicas son estas. Primero, desaparece la litis cerrada. Aquí ya no hay litis cerrada. Por eso estoy así, un poco mal de la garganta, porque el cambio de temperatura entre Guerrero y la Ciudad de México, pues ustedes saben. Así que una disculpa. La litis cerrada desaparece, ¿por qué? Porque al tratarse de cuestiones de derechos humanos donde van de por medio, quizá, el interés superior del niño, la niña y el adolescente, que ahora se tiene que decir así, que ya no es válido ni se oye correcto llamarle el interés superior del menor, porque la palabra menor es una palabra discriminatoria, y entonces los que nos queramos adaptar a esta nueva época tenemos que empezar por modificar el lenguaje, porque alguien que no utilice un lenguaje correcto, desde luego que por uno más avanzado será visto como pues poco menos de un abogado no actualizado. Sin embargo, a mí a veces se me sale la palabra el menor, porque fui educado toda mi carrera con eso, ¿no? Y fue hasta recientemente donde tuve que aprender que ya no son menores, que ya no son discapacitados, que ya no son personas con capacidades distintas, que todos esos términos son discriminatorios, que ya no son adultos ancianos o personas de la tercera edad, y que todo eso ha evolucionado. Y que ahora la Suprema Corte ha establecido nuevas directrices, incluso para el lenguaje que se utiliza para estos grupos vulnerables. El artículo 555 que tenemos en pantalla del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dice: la autoridad jurisdiccional determinará siempre el aseguramiento de los alimentos de quien tenga que recibirlos, aun cuando el procedimiento no tenga por objeto principal dicho aseguramiento. Oiga, pero ¿qué es una sucesión? ¿Qué les decían? Dicho por los jueces, y ustedes lo saben, maestros que están aquí, que litigamos todos los días. Si tú en una sucesión te ponías a alegar una cuestión de alimentos, te decían, váyase a la vía correspondiente, aquí no se puede hacer. Si tú estabas viendo una patria potestad, cambio de guardia y custodia, cuando la litis se cerraba, te decían, váyase a demandar en la vía correspondiente. Entonces, ese primer principio de litis cerrada ya no existe, ahora se llama litis abierta. Y así la podrán encontrar en el Código Nacional, incluso en los primeros artículos donde se hace pues una especie de glosario y donde entra un nuevo lenguaje que tenemos que pues conocer, que tenemos que entender mínimamente, y que no nada más es este. Por ejemplo, voy a poner nada más un ejemplo muy sencillo, ¿no? Los llamados ajustes razonables. Los ajustes razonables es parte del lenguaje de los tratados internacionales, ni siquiera lo inventamos aquí en México, ni en los protocolos de la Suprema Corte, ni en el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla de los ajustes razonables. Los ajustes razonables son las disposiciones que habrán de tomar los jueces en todos los procedimientos donde intervengan grupos vulnerables, y que en este nuevo código le da un tratamiento distinto, tanto a la materia civil como a la materia familiar, para los grupos vulnerables. Es decir, esa dura lex, sed lex, con la que estudiamos el derecho romano, donde la ley se cumple a rajatabla, se acabó. Se acabó porque ahora estamos en un ius humanismo, donde habrán de permear antes que nada, y deberemos de conocer, igual que en penal, el régimen de mujeres, niños, niñas y adolescentes. El régimen que se debe de aplicar a personas con condición de indigenismo, o personas indígenas, así es el nombre correcto, personas indígenas. No indígenas, no indios, no nada de eso, con el que antes pues nos confundíamos y no sabíamos cómo. De personas adultos en plenitud, de personas migrantes, hombres y mujeres,
de personas afrodescendientes. ¿Cuál va a ser el régimen? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Cómo los vamos a llamar? ¿Cómo los vamos a proteger, a tutelar en las audiencias? Con asistentes emotivos o emocionales, como en el caso de los niños, niñas y adolescentes, con traductores, como en el caso de personas que hablen un idioma distinto. Todas estas facultades, de acuerdo al artículo 4 del Código Nacional, de este código que estamos en comento, pues tendrán que hacerlo los jueces, que como lo hemos comentado y me lo han platicado, pues algunos no están como todavía muy convencidos de estos temas y va a costar trabajo que vayan entendiendo, porque en el papel se lee hermoso, se lee muy bonito. Acá está el doctor Manuel, que no me dejará mentir, que hasta la fecha con los jueces y en las clases se sigue quejando todo el mundo, que el Código Nacional, pues en muchas de sus fases es todavía no se quiere aplicar, ¿verdad? Hay mucha reticencia. Ahora que nos condenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la prisión preventiva oficiosa, hubo un juzgado de distrito que se atrevió a sacar un acuerdo que anduvo circulando por las redes, que decía que no, que él no tenía por qué cumplir con esa sentencia porque nadie le había notificado. Y que se tenía que esperar a ver que la Suprema Corte le mandara un notificador o que viniera un notificador, estoy bromeando, ¿verdad? Que viniera un notificador de la Corte Interamericana a su juzgado a decirle que ya no podía aplicar la prisión preventiva oficiosa. O sea, están muchos todavía esperando a que les notifiquen la sentencia. No entienden, no conocen el régimen constitucional de los tratados internacionales, donde en el momento que la Corte Interamericana emitió la resolución, quedaba notificado el Estado mexicano y todas sus autoridades. Ahora, parece ser que ya la mayoría están entendiendo esto y parece ser que ya se están acabando las prisiones preventivas oficiosas, ¿no? Ahora todas parece ser que son justificadas, pero no falta por ahí alguien que todavía se niega a esto y entonces ahí es por donde nos caen las condenas. Y si todavía a estas alturas está ocurriendo esto en un sistema que entró hace 14 años, imagínense ustedes en este que apenas va a entrar. Contra lo que nos vamos a enfrentar, contra lo que vamos a luchar, lagunas, contradicciones, resistencias. Hay abogados que cuando hablo de estos temas en materia civil, familiar, mercantil, pues sí tienen una formación y los entiendo porque así me formé yo. Y me dicen alguna vez, oiga, es que ustedes los que hablan de derechos humanos, ¿sí?, quieren que con sus derechos humanos pasar por encima de la ley. Porque estaban muy acostumbrados a la ley dura y entonces cuando se habla de un ajuste razonable, por ejemplo, donde el juez a lo mejor por alguna situación ajusta alguna regla procedimental y la interpreta de distinta manera, inaplicándola incluso, hay personas que lo ven como una violación al debido proceso, porque no entienden que aquí se tiene que hacer un ejercicio de ponderación. Y para ello se requiere el test de proporcionalidad, herramientas que tendremos que aprender en este curso, para que ustedes argumenten en las audiencias, para que argumenten en sus escritos. Prueba ilícita, por poner un ejemplo nada más. Prueba ilícita, pensábamos que eso de la teoría del árbol del fruto envenenado, ¿no?, que le llaman así, que es un nombre pues ahora bastante incorrecto. Lo correcto pues es el efecto reflejo de la prueba ilícita o el efecto corruptor de la prueba ilícita, porque si no luego nos confundimos y estábamos hablando de el árbol del fruto prohibido de Adán y Eva. Y se oye muy poco técnico, aunque así se haya llamado la imagen o la idea con la que nos enseñaron este tema del artículo 20 constitucional, inciso A, fracción 9. Ninguna prueba obtenida con violación de derechos humanos puede tener efecto. Pero algunos dicen, bueno, pero esto está en el 20 y el 20 es eminentemente penal. ¿Qué pasa en las demás materias? Bueno, sería absurdo que a estas alturas del partido pensáramos que una prueba ilícita o notoriamente ilegal pudiera surtir efectos en cualquier procedimiento. Pero aún así hay personas que todavía no vislumbran y dicen, no, eso de la teoría del fruto envenenado, pues es para penal, nada más, ¿no? En materia civil y familiar, pues yo sigo ofreciendo todas mis pruebas y no pasa nada. No. Ya hay criterios de la Suprema Corte que estudiamos aquí en los cursos y desde luego habremos de ver si es que
se abren estos cursos a los que habrá de invitar el maestro al final de esta plática. Desarrollos de la Suprema Corte, donde esto se llama ilícito constitucional. Y si alguien me ofrece, por ejemplo, una pericial en materia, a mí ya me ocurrió que me ofrecieron una pericial a cargo de un psicólogo, mi contrario presenta un psicólogo, que les había dado terapia a la pareja que estaba en proceso de, pues en un proceso donde no habían llegado a un acuerdo por una cuestión de pensión alimenticia y patria potestad y visitas, ¿no? Y entonces el esposo, el cónyuge, recurre a una psicóloga que en alguna ocasión le dio terapia a los dos y que desde luego entonces conoce el monstruo y las entrañas, ¿no? Y él vio muy conveniente llamar a esa psicóloga pues para que viniera a hablar, y muy mal, por cierto, de su esposa. En viejas épocas, a lo mejor nosotros no vislumbrábamos más que solamente estuviera bien relacionada y motivada la prueba y tratar de hacer un buen contrainterrogatorio y por ahí sacar el tema, ¿no? Pero eso se reduce a más que eso actualmente, ¿no? Porque con una teoría de la ilicitud de la prueba y que no se puede resolver asuntos judiciales, mercantiles, familiares, civiles, penales, cometiendo delitos o con pruebas ilícitas, porque eso es absurdo, es un pleonasmo querer hacer justicia con ilicitudes o ilegalidades, no nos hubiéramos dado cuenta que esta prueba es totalmente nula. Pero todavía más, si no sabemos estrategia o no razonamos correctamente, pues podríamos hacer lo que yo quería hacer. Cuando vi que ofrecieron esta pericial, y mi clienta me dijo, esta perito nos dio terapia de pareja, mi primer impulso de abogado del viejo modelo, pues fue meter un escrito pidiendo que se desechara la prueba, que no se desahogara. Lo cual incluso, pues, ya estaba yo con el escrito cuando, pues, algo llamó a mi mente el Pepe Grillo que todos tenemos dentro. Esto suena ahorita muy lógico, maestros, pero yo les estoy hablando de hace 25 años, 30, donde todavía esto no nos pasaba por la cabeza. ¿Y qué creen? Que la cuestión procesal, la cuestión del ajedrez jurídico me dijo no. Porque esa persona tiene mucha información que a lo mejor te puede servir a ti. Y si tú vas y te opones, lo único que va a ocurrir es que el juez le deseche la prueba. Y muy probablemente ahí va a quedar. O es más, hasta el mismo contrario se va a desistir de la prueba, ¿no? Porque le estás avisando. Como aquel abogado que en el alegato de apertura le dice a su contrario cuáles son los defectos que trae su teoría del caso. Qué absurdo, ¿no? Pues todavía hay muchos que lo estamos haciendo o lo están haciendo, porque pues nos vinieron a enseñar de otras latitudes que el alegato de apertura debía de ser muy bonito, debía de ser convencer al tribunal, ¿no? No, el tribunal no lo vas a convencer con alegatos, lo vas a convencer con pruebas, ¿no? Y muy, muy tonto sería que de inicio tú le estés diciendo cuál es tu estrategia, ¿no? Para que te la perfeccione el contrario. Todo eso lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Cuando estas letras que ustedes ven aquí se ponen en práctica, porque aquí se puede decir mucho. Yo les he de decir que cuando entró los códigos acusatorios de los estados, mis queridos amigos, abogados, maestros, jueces, ustedes lo saben, no estoy mintiendo, el 50% de lo que pensábamos que iba a ocurrir no ocurrió. Y el otro 50% fueron cosas distintas a las que pensábamos cuando leímos los códigos. De tal manera que ahorita no se puede enseñar el sistema acusatorio de la manera en que se enseñaba antes, porque ya la práctica es distinta y lo mismo va a ocurrir aquí. Ahorita ustedes me pueden preguntar algo y pues yo les voy a decir, pero quién sabe cuando esto entre en marcha cómo vaya a ser, cómo vayan a ser los juzgados. Lo cierto es que no pueden seguir siendo así. El desahogo de la prueba confesional procede hacia el desglose de la promoción de dichos sobres y los cuales serán tomados en consideración al momento en que se lleve el desahogo de la probanza ofrecida por la parte actora en este procedimiento. Por lo tanto, también igualmente se ordena el desglose de la promoción al sumario para la constancia legal.
Bien. Entonces, acto continuo, vamos a proceder al listado de las pruebas ofrecidas primeramente por la carta actora, en donde inicialmente se ofreció el desahogo de la declaración de parte. Y como ven, ya existe la declaración de parte. Estamos hablando de un procedimiento de hace unos 5 años, ya de oralidad, pero todavía no se entendía en realidad lo que era la oralidad, y lo único que estamos viendo, pues es una audiencia tradicional videograbada, porque el juez extrae el pliego, lo califica, lo va a formular, las preguntas igual. Lo único que hicieron entonces fue meter a la gente en una sala, ponerle 4 cámaras y desarrollar la audiencia igual. Y eso no comulga con el bloque de constitucionalidad al que pertenecemos desde el 2011. En este momento, los testigos de las partes, por favor, si se acercan, se ponen juntos. Sí, los 4 testigos, y también creo que también hay confesional. Sí, es lo que continuación las partes. Ajá, también las partes. Todas las partes se ponen de pie, los demás permanecen sentados. Todos con la mano derecha moviendo hacia la bandera, por favor. Si levantan la mano derecha, por favor. Señores, van a intervenir una diligencia de carácter judicial. Se les protesta para que se conduzca con verdad y declaren lo que a ustedes verdaderamente les conste y realmente hayan percibido a través de sus sentidos. La legislación penal, concretamente el Código Penal, establece una sanción de 5 a 15 años de prisión a aquel que declare falsamente ante una autoridad judicial. ¿Protestan conducirse con verdad en la diligencia que van a intervenir? Sí, protesto. Tomen asiento, por favor. ¿Va a seguir esto o no va a seguir? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo se va a dar? Bueno, pues no dejen de inscribirse. Es broma, pero sí, no se puede explicar en una sola sesión. Miren ustedes, lo que sí se puede decir es que de entrada el artículo 1 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos habla de un tema muy interesante. Las disposiciones de este Código Nacional son de orden público. Desde el primer párrafo, primera idea, primer renglón, primer sintagma, esto ya cambia. Porque ustedes podrán ver, por ejemplo, nos vamos al Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Y el artículo 1 dice, solo puede iniciar un procedimiento judicial quien tenga interés en que la autoridad declare un derecho, imponga una condena o tenga un interés contrario, y de ahí vámonos con todo lo demás. Y por poner otro ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles aún vigente en la Ciudad de México, en su artículo 1 dice, solo puede iniciar un procedimiento judicial quien tenga interés en que la autoridad, básicamente dice lo mismo. ¿Dónde está el orden público? ¿O qué es el orden público? Bueno, este es el primer argumento que vamos a poder utilizar para litigar en la oralidad. Si este código se elevó a orden público, no es porque provenga del gobierno, porque también el que acabamos de ver, el federal anterior o vigente todavía, que va a perder su vigor en algunos años, y el de la Ciudad de México, provienen del orden público, provienen de los órganos de gobierno, aunque son derecho privado, quien los promulga a través del proceso de creación de leyes, pues es el poder público. Eso no es lo que le da el orden público a la ley. El carácter de orden público es que esta norma dejó de tener un rango de inferioridad frente a las leyes federales, frente a las leyes de orden público, como son cuáles, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias o Conflictos en Materia Penal, bla, 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 bla. Esto es una elevación de rango a rango constitucional. ¿Qué es el orden público? Ustedes ahorita los estoy viendo aquí a todos en un orden, en un ordenamiento que se llama Zoom. Y están todos viéndome a mí y yo los estoy viendo a ustedes de manera ordenada. Si todos nos pusiéramos a hablar al mismo tiempo, o si algún compañera o compañero se molestara y empezara a insultar, o yo me pusiera, pues se rompería el orden. Porque somos ahorita un reloj
que está funcionando con varios eslabones, ¿no? Con varios engranes. Y ese es el orden público. Quien afecta el orden público afecta a la sociedad. Si ahorita, por ejemplo, el abogado Carlos Paz, ¿no? Activara su micrófono y empezara a ladrar un perrito, siguiera una patrulla, afectaría a todos los demás, porque está alterando un orden, el orden de esta clase. Y entonces, esta ley, cuando ustedes la enfrenten o tengan que argumentar, ya decía ahorita el maestro Manuel, esta ley va a ser supletoria de varios ordenamientos civiles, mercantiles, administrativos, a los que nos remiten siempre para todo tipo de procedimientos. Pero esas disposiciones no son de orden público. Voy a poner un ejemplo. Hasta ahora termina mi posibilidad de poner este ejemplo, porque ya no lo voy a poder poner. Yo siempre ponía, por ejemplo, el salario. El salario por disposición constitucional es inembargable, no se puede embargar, artículo 123 de la Constitución. Sin embargo, hay un caso en el que sí se puede embargar: los alimentos. Y si nosotros nos vamos a los códigos que acabo de abrir, al capítulo de alimentos, nos vamos a encontrar que los alimentos son de orden público. Y por eso es que entonces sí se puede embargar al salario, que es una cuestión social que está constitucionalmente protegida, porque por encima está el interés superior del niño, la niña, el adolescente o la persona que requiera de esa prestación alimenticia. Esta es la ponderación. Los derechos humanos tienen un límite, y ese límite está flanqueado por otro derecho humano, que el juez habrá de ponderar para ver cuál prevalece sobre otro. Entonces, este orden público de la ley, este nuevo código, requiere que ustedes lo argumenten correctamente cuando tengan conflictos o antinomias con otros ordenamientos al que seguramente se van a enfrentar. Decía yo, un proceso sucesorio, un proceso de quiebra, un concurso. A lo mejor pensemos en un concurso donde están primeramente establecidos en prelación de pagos las cuestiones laborales, ¿no? Esta palabra que dice aquí le da a la cuestión familiar y de los alimentos prevalencia sobre cualquier otra. Tendrían preferencia el pago de los alimentos, por ejemplo. Y la observancia general, bueno, pues la observancia general, estas leyes no son federales. Este código es nacional porque aplica tanto en materia federal como en materia común. Ustedes saben que hay asuntos civiles federales y asuntos civiles de carácter local o estatal. Y ahora ya no va a ser necesario un código civil de procedimientos civiles federales, un código de procedimientos civiles local. Ahora el nacional va a abarcar tanto el ámbito federal como el ámbito estatal, con esa normatividad de interés social y de observancia en todo el territorio, que tiene por objeto establecer la regulación procesal civil y familiar. Todos estados que ya tienen leyes familiares, códigos familiares, van a quedar abrogados. Códigos civiles, códigos familiares de procedimientos, me refiero, van a quedar abrogados. Y en el primer artículo, pues vamos a ver reproducida, queridas abogadas, abogados, pues la Constitución mexicana, y eso es lo que permea en los siguientes artículos. Con base en los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Si ustedes revisan el artículo primero constitucional antes del 2011, no se hablaba de los tratados internacionales. Siendo que en México, desde 1969, abogada Ruby, habíamos firmado la Convención de Viena y en el 72 entró en vigor, de que se cumplieran los tratados. Y yo les aseguro a los que tienen mi edad, que no son muchos porque todos están bien jovencitos, que ni siquiera nos enseñaron ni un tratado internacional. A alguien que me desmienta. Y les voy a decir por qué, mi querida maestra Rubí. Porque ni siquiera había tratados, no había ni códigos. Teníamos que salir corriendo de la Facultad de Derecho para comprar un código penal, porque si se acababan, se acabó. Ya no tenía código hasta la próxima edición. No había computadoras, no podía yo hacer clic
y bajar lo que yo quisiera. ¿Dónde carambas iba a conseguir yo un tratado internacional? No sabíamos ni siquiera lo que eso era. Hoy día, pues ya nada más le hacemos clic y ahí está. Y entonces ya vamos a escuchar la palabra tratados internacionales en materia civil y familiar también, en las audiencias, así como en materia penal. Y que conforme al artículo 1 constitucional, en un debate de principio pro persone, pues tendremos que luchar contra esa tesis que sacó la Suprema Corte, que dice que los tratados valen siempre y cuando no haya una disposición en contrario en nuestra normativa. Y que la mitad de los ministros de la Corte están en contra de esa tesis de jurisprudencia, porque dicen que hasta un niño se da cuenta que el artículo 1 no hace distinciones y que dice que si el tratado es más protector, deberá prevalecer el tratado. Ahora, para que no sea nada más un bla, 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 yo tenía varias cosas aquí que les quería mostrar, pero ahorita me acordé de algo que nos va a explicar, creo que en un minuto o dos, nos va a explicar lo que es esta disposición, lo que es este código, al 90%. Aquí hay que aprender, no tanto leerlo, porque ustedes lo pueden leer y seguro ya lo han leído y ya lo entienden. Aquí lo que tenemos que saber es a interpretarlo, a debatirlo, a vencer las resistencias que se van a dar, que van a ser muchas, ya lo verán, porque hay cosas que no convienen, pues a los viejos cotos de poder, a esa mentalidad de pues yo aquí soy el juez y mis chicharrones truenan y nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Eso no lo hemos encontrado en materia penal, no me digan que no, todavía hasta la fecha, pues hay muchos jueces bastante hasta grotescos en su trato y arbitrarios, ¿no? Una cosa es que la gente no sepa o el abogado no sepa y otro que lo maltrates o atentes contra su dignidad, pues eso no se justifica, ¿no? Pero bueno, pues eso nos lo hemos encontrado hasta en las universidades, ¿verdad? Ya ven ustedes que en las universidades padecíamos mucho, sobre todo en las públicas, ¿no? Del maltrato, de la misoginia de los maestros para las compañeras, ¿no? Yo recuerdo en mi universidad había mucha misoginia, incluso tristemente hasta acoso. Bueno, esta audiencia es una audiencia, nada más tengo un fragmento, no tengo el expediente, no podría yo debatir porque si alguien me dice, oiga, y si esto y si el otro, solo la voy a utilizar de manera ejemplificativa. Se trata de una audiencia de restitución internacional que ahora nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares le da todo un capítulo, todo un título a la justicia internacional. Antes, mi querida maestra Patricia, Gilberto, Delfino, que son los que puedo ver aquí, pero a todos los demás, gracias por desvelarse aquí conmigo. Solamente encontrábamos 5 artículos que nos hablaban del derecho extranjero y decían, el derecho extranjero se aplicará conforme a las siguientes reglas y nos aventaban el 121 de la Constitución, el estatus real, formal, personal, y el estado civil, ¿no? Y ya. Y no nos decían nada más. Pero ahorita, en un mundo tan globalizado, mi querido doctor Manuel Parra, cada vez vamos a tener más asuntos donde la señora que está en México demanda al esposo que está en Canadá y que se fue y que dejó a los niños y que no se divorció y que dejó un problema aquí y que dejó una hipoteca, o el esposo que se va para Estados Unidos, se casa con otra persona y le quiere venir a quitar los hijos a la esposa, o que está en Colombia o que está en Europa. Eso ya se ve, antes no se veía, antes bastaba, yo me acuerdo que pues éramos abogados, yo lo estoy diciendo por mí, éramos abogados pues de pueblito, ¿no? Nada más me aprendía el del Estado de México y el de la Ciudad de México, no estaba más porque yo no iba a salir de aquí jamás, ¿no? De hecho no me dejan ni litigar en Estados Unidos, pero ahorita sí se va a poder, no que vayamos a litigar allá, a lo mejor algún día se puede, pero sí que tengamos que coadyuvar con abogados de allá para asuntos como este. Este asunto, que todavía está bajo el esquema anterior y que nos va a servir de recuerdo de lo que era la injusticia de la no existencia de los derechos humanos, es probablemente un asunto de restitución, bueno, así lo es, estoy seguro, es una restitución internacional. ¿Cómo opera? Pues a través de tratados internacionales de cooperación internacional. El papá de esta niña que está aquí, que es un extranjero,
demanda en Estados Unidos, demanda a la señora la restitución y entrega de la niña, entre otras prestaciones seguramente. Esa demanda se viene vía carta rogatoria, que ahora vamos a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, toda una legislación para las cartas rogatorias, para las pruebas extranjeras. Porque acuérdense que el juez conoce el derecho, pero no conoce el derecho extranjero, ni las pruebas extranjeras. Y no se las podemos traer en una caja, se las tenemos que traer por vía institucional, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cosas tan simples como un certificado de inscripción en un seguro social se tiene que hacer por la vía diplomática ahora. Y todo esto lo contempla el código ya con una legislación bastante, pues ya respetable, bastante digna, porque antes teníamos que estar adivinando los procedimientos. Ahora ya están aquí. Eso es algo muy bueno. Bueno, vuelvo al ejemplo. Y entonces, el juez de Estados Unidos, a petición del papá, pues notifica a la Secretaría de Relaciones Exteriores esta demanda, y la Secretaría de Relaciones Exteriores la turna a un juzgado de distrito. El juzgado de distrito notifica a la mamá aquí en México. La mamá, pues obviamente no tiene derechos, no tiene dinero, no tiene el interés, a lo mejor tuvo una mala asesoría y no va a Estados Unidos, porque igual un abogado le dice, no pasa nada, porque tú estás aquí en México, mientras no pises Estados Unidos no te pueden quitar a la niña, porque un juez, ciertamente un juez de Estados Unidos no puede deshacer situaciones sobre cuestiones que se encuentran en este territorio, mala asesoría. Y entonces la señora se confía, el procedimiento se lleva en Estados Unidos, el papá gana la custodia de la niña y entonces se envía la sentencia para México. Y nuevamente la sentencia vuelve a recorrer el camino de lo que se conoce como la exequatur o la executio, para que un juez mexicano le dé el reconocimiento y el valor. Y sí se lo da porque el juez revisa que no tiene situaciones contra... Estoy hablando del sistema viejo, ¿verdad? Porque ahorita todavía no entra en el actual. Ahorita no podría ser así como lo vamos a ver. Pero en este tiempo todavía estamos hablando como si ya hubiera pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y estamos en el Inter todavía. Fíjense cómo es el derecho. Caray, si yo hubiera sabido que me estaba condenando a estudiar toda la vida, mejor hubiera estudiado otra cosa, cocina, ¿no? Siempre la comida es la misma, siempre los números son los mismos, pero el derecho no dura, no, bueno, a nosotros no nos ha durado nada, ni lo que dura un suspiro, apenas le estaba yo entendiendo a los otros sistemas y ya nos vinieron a cambiar todo. Y entonces esa sentencia llega y un juez federal mexicano le da el reconocimiento y dice, pues citen audiencia restitución, no encuentro violación a los derechos de la señora porque fue llamada legalmente por una autoridad mexicana, ella no acudió, por lo tanto considero que sí se debe de dar la restitución internacional. Y así opera. Pero hay un pequeño problema, que es el que vamos a ver ahorita. Así como su señora madre, se le requiere a usted entregar el cumplimiento, por favor. Muy bien, antes de eso, Quiero hablar. ella tiene derecho a hablar, no ha sido escuchada. Sofía es la dueña. ¿Qué quieres decir, pequeña? No me voy a ir de aquí. Sé que yo soy una niña pequeña y que no puedo tomar así tan grandes decisiones, pero no. No me voy a ir. Me voy a quedar aquí con mi mamá. Estos papeles y ustedes no son nada importante para mí. Ustedes solo los contrataron y están haciendo su trabajo, pero es un trabajo. Y yo no soy un objeto para que me entreguen así como de la nada. Mi mamá es mi mamá y me voy a quedar aquí. Atendido las manifestaciones de la menor y cada vez que se trata de un asunto que ha sido llevado en todas sus instancias, se insiste... No, perdóname, pero no. Proceda. No me voy a... Este juez, actuando conforme a derecho del sistema, pues, anterior, hace lo que hacía Santana, ¿no? Cuando le llegaban órdenes a los, por ejemplo, a los que eran los gobernadores de España en la época de la colonia, llegaban las ordenanzas españolas y decían, obedézcase, pero no se cumpla. Así está este juez. Este juez dijo, la niña tiene derecho a hablar. Sí, adelante, habla. Y la niña habla
y al juez no le importa lo que la niña dice. Y dice, el asunto ya ha sido llevado conforme a todas sus instancias, así que dese cumplimiento a la orden. Entonces, ¿para qué caramba la escuchó? Este derecho de escucha en muchas entidades de la República antes de 5 años no estaba previsto. De hecho, todavía en los códigos civiles de muchas entidades no está previsto el derecho o la audiencia de escucha. Yo cuando le llegaba a pedir en el Estado de México, los jueces me veían así como, ¿qué es eso? Deme el fundamento. No, pues el fundamento está en los tratados internacionales, en los derechos de los niños, en la Declaración de los Derechos de los Niños de la ONU, en la Ley General de Protección de los Derechos de Niñas y Niñas Adolescentes, la nacional, la de los estados. El niño tiene derecho a expresarse, sí, pero no nada más a ser oído, porque aquí lo que están haciendo es nada más lo están oyendo, pero no lo están escuchando. ¿Por qué? Porque esta niña no fue a Estados Unidos para que un juez de Estados Unidos la escuchara y tomara en cuenta su opinión para dictar una determinación que le afecte en su futuro. Oiga, pero en Estados Unidos no está prevista esa ley de escucha. Sí, pero la niña está en México y en México está el amparo de los derechos humanos que establece la Constitución. Y el artículo primero en relación al artículo tercero que habla cuarto que habla del interés superior del niño o la niña, obligan a este juez de distrito a escucharla. Ya la escuchó, pero no la está oyendo, o al revés. ¿Qué tenía que haber hecho? Pues debió de haber parado la audiencia y haber revisado la determinación conforme a la nueva manifestación de la niña. Porque los niños tienen derecho a decidir con quién se van. Y si alguien, como un juez, se opone a ello, que puede hacerlo, lo tiene que justificar. Lo tiene que justificar legalmente y decir, no es procedente la petición o la voluntad o la opinión de la niña porque su madre abusa de las sustancias ilícitas como ha estado demostrado aquí y allá, ¿no? Pero así como le está haciendo de que, no, pues ya dénsela porque pues eso ya se llevó y yo no me puedo meter. Y no basta nada más con ponerle al papel a la sentencia o a la determinación o al auto que está dictando ahorita, ponerle, se cumplió con escuchar al menor, ¿no? Se tiene que explicar cómo es que se tomó en cuenta el interés superior del menor. ¿Cómo se le va a afectar en su futuro? ¿Cómo se le va a afectar en su presente? Aquí estamos viendo una afectación, para empezar, muy seria en sus cuestiones psicológicas. Su hija, por favor. Y su lugar de origen. I'm not taking her by force. It looks like you took her 3 years ago. So can I explain something? No, I don't want to hear you. But we have to go. Afortunadamente todo esto que, pues digo, yo estoy triste porque ahora ya no voy a poder poner ese ejemplo, maestra Patti, ¿no? Porque se supone que esto ya no puede pasar. Porque ahora nuestro nuevo código establece como principios rectores, es decir, que cualquier tipo de circunstancias como esta deberá pasar por el interés superior de niñas, adolescentes, por la perspectiva de género, que no es darle todo a la mujer, porque también ahí nos vamos a tener que poner a estudiar género, porque muchos están malentendiendo el género como la mujer tiene la razón y no. No. También hay mujeres que le pegan al marido y que maltratan a los niños y que hacen violencia vicaria. Y ahí hay que aplicar género, pero a favor de los hombres, porque yo sí conozco compañeros míos que se los surte su esposa. Entonces, aquí en nuestra escuela, en nuestro liceo, pues ha habido jueces que han dicho en privado, aquí en clase, ¿verdad? Si se respeta, que han recibido instrucciones de los superiores que hasta el robo de una bolsa lo conviertan en robo de género porque le ocurrió a una mujer. No, están perdidos, no saben ni lo que es género, ¿no? Porque género ha venido a ser como algo de, si no resuelves con problema de género, te voy a traer a las 50 feministas que te destruyan el juzgado. Y mejor resuelve con y hay que se haga bola la Suprema Corte. Eso es una materia pendiente que tenemos que estudiar y que creo que estamos entendiendo, desgraciadamente, cómo no debe de ser la cuestión de género. Porque todavía encontramos, y fíjense, sobre todo con el tema de la adopción, con el tema del matrimonio,
Aquí hay personas de varias entidades de la República, entidades donde seguramente no se pueden casar las personas del mismo sexo. Bueno, pues si tienen amigos en esta condición, díganles que ya se preparen, que preparen el mole, porque esto ya se va a acabar. Ya va a haber una sola ley. Ya va a haber posibilidades de adopción, aunque a veces no nos gusten ese tipo de situaciones, ya va a haber posibilidades de matrimonios, de divorcios, aunque en las entidades no se permita, y no es que no se permita, sino que la definición de matrimonio no hace posible los matrimonios que aquí se llamaron igualitarios, ¿no? Fíjense, fue evolucionando, ¿no? De varias palabras que no voy a decir porque pueden sonar ofensivas, hasta matrimonios igualitarios, donde simplemente bastó con que el Código Civil se reformara y se dijera matrimonio es la unión de una persona con otra. Y antes decía es la unión de una mujer y un hombre, como seguramente dicen algunas entidades de la República, donde todavía se tienen que amparar para poderse casar. Este código privilegia la solución de conflictos por la mediación, y digo la mediación porque más adelante verán ustedes que hay un principio del que hablaba ahorita el maestro Manuel, uno de los principios principales que se llama colaboración. Concentración, continuidad, contradicción, igualdad, dirección, muchos hasta se explican por su mismo nombre. Pero el principio de colaboración, nada más por poner un ejemplo que es el que nos da tiempo ahorita de explicar, dice que los jueces deben de colaborar a la solución del conflicto, haciendo que ellos se autocompongan. Los que saben de temas de solución de conflictos saben que esto no es una conciliación, esto se llama mediación. Porque la conciliación es cuando se les proponen soluciones y participa el juez. No, aquí lo que está diciendo la ley es que los jueces tendrán que capacitarse para poder cumplir con ese principio de colaboración, colaborar con las partes para la mediación, porque ahí se está hablando de una mediación. No les resuelvas el conflicto, ayúdalos a que ellos lo resuelvan. Esa es la naturaleza de la mediación, que ahora, conforme al artículo, perdón, tercero del Código Nacional, en relación al 17 constitucional, y con esto ya termino, por si hay algún comentario o alguna pregunta, porque miren, nada más les voy a enseñar, miren lo único que vimos, lo único que alcanzamos a ver, mi querida Araceli, Almita, Claudia, es lo que está tachado, nada más. Todo lo demás no nos daría tiempo, yo creo que hasta mañana. Y son ideas generales, mis queridos amigos y amigas abogadas. No da tiempo, es grandísimo, pero es hermoso el tema. Hay que volver a estudiar la carrera. Yo lo he dicho, pero no me quieren creer. Yo también estudio, ¿eh? Ay, no crean que, ay, no, yo ya soy doctor, a mí quién me puede enseñar. No, hombre, todos los días me desengañan mis maestros, me desengañan mis alumnos, porque ese es el aprendizaje. Solo sé que no sé nada. Por eso yo siempre digo, aquí venimos a platicar, yo no traigo ni la verdad absoluta, ni mucho menos, ¿no? Porque aquí todavía falta para que se escriba la historia. Esta historia nada más estamos platicando lo que podría ser por ahí en algún país lejano, como dice el doctor Malagón. Aquí quién sabe cómo vaya a operar esto, con las resistencias y con las mentalidades que todavía tenemos, que en materia penal ya se están ablandando un poquito, pero que en materia civil todavía están muy duras. Porque yo litigo las dos materias y veo que, salvo en materia familiar, que ha entrado un poquito esto de la convencionalidad, ¿no? Artículo 17 de la Constitución. Se tuvo que reformar el artículo 17 de la Constitución para decirnos a los mexicanos, de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la justicia no es para complicar las cosas, es para resolver conflictos. Porque México, existe la referencia en varios países y nos ponen como mal ejemplo, preferimos los formalismos a la solución del conflicto. Porque la ley dice que no, que porque no hay un mecanismo, que porque los 3 días ya pasaron, que porque no sé qué, que porque no es la litis, no le puedo entrar a la cuestión de alimentos, como vimos ahorita que ya quedó superado con el 555. El artículo 17 de la Constitución, en relación con el artículo 3 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que voy a poner en pantalla para que se vea que no estamos inventando, comulga con el 17 y deja muy claro
todo el espíritu de esta ley, que si lo pudiera yo resumir en pocas palabras, sería: 1, derechos humanos; 2, respeto al interés superior del niño, la niña y el adolescente; 3, equidad sustantiva o igualdad sustantiva; 4, solución de conflictos, creo que sería la más importante. Las autoridades jurisdiccionales contarán con las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponde al procedimiento respectivo. La solución del conflicto, entonces, pues le va a permitir a los jueces, en comunión también con el primero constitucional, brincarse los formalismos. En el sistema de impartición de justicia civil y familiar se ponderará en todo tiempo la solución de la controversia sobre los formalismos procesales. Cuando un formalismo se oponga a la solución, como por ejemplo, pues muchos dicen, oiga, los que saben de penales, ¿por qué el abreviado no se puede llegar a un abreviado en la audiencia de juicio? Y algunos maestros que son mucho más doctos que nosotros dicen, bueno, porque no es facultad del Tribunal de Enjuiciamiento el abreviado, la ley no lo permite, no son competentes, ¿no? Pero si nos vamos a una óptica de solución de conflictos y se puede solucionar y se puede mediar, ¿qué importa que ya se haya dictado el auto de apertura, ¿no? Alguien me van a crucificar por estar diciendo eso, pero pues si el asunto se puede mediar, ¿por qué a fuerzas nos vamos a subir al ring? Ah, pues les voy a decir por qué. Porque somos una cultura que viene del derecho romano y que así fuimos formados. Fuimos formados para pelear, fuimos formados para llegar hasta las últimas consecuencias. Vemos los arreglos como algo de abogados sensibles, ¿no? He visto hasta memes que se burlan de los abogados que saben mediación y los tachan de blandos, por decirlo menos, cuando a veces lo que más conviene es un buen arreglo, ¿no? Y aquí lo que está diciendo, que bajo los principios del procedimiento, la justicia alternativa y lo que las partes pacten, desde luego bajo el tamiz de la ley, será lo que privilegie la solución del conflicto, siempre y cuando estos convenios, desde luego, no contravengan disposiciones de orden público. Claro que sí. No podríamos decir que, por ejemplo, alguien pudiera renunciar a la pensión alimenticia y que esto solucione el problema. Eso sería absurdo. Pero hay veces que hay otros formalismos tan torpes que no permiten esto. Bueno, y ya para terminar, repito, entonces el tema es, el Código Nacional es el reflejo del artículo 1 constitucional y subsecuentes, que se llama la reforma de los derechos humanos, que se trasladó a la materia civil y familiar. Ya no hay litis cerrada. Los expedientes, los asuntos serán electrónicos. Yo acabo de hacer una maestría para una institución que se llama Derecho Electrónico y ahorita me están dando las supergracias porque va a ser la primera maestría que va a tener eso. Porque ya veíamos venir que ya va a haber expedientes electrónicos, promociones digitalizadas, diligencias virtuales, audiencias virtuales, salas virtuales, notificaciones virtuales, procedimientos en línea, firmas electrónicas, documentos digitalizados. Todo esto ya es parte del lenguaje técnico del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La suplencia de oficio también es algo muy interesante porque chocaba con el formalismo del derecho civil. De hecho, muchos pugnaban porque el derecho civil cobrara su autonomía del familiar. Por eso en algunos estados se hicieron códigos familiares, apartados del civil, porque son dos cosas con intereses distintos. No es lo mismo estarte peleando un terreno que estar peleando, como ahorita vimos, la custodia, la guarda de una niña, ¿no? Pero bueno, nuestro legislador decidió que en un solo ordenamiento, pero en distintos títulos, iban a estar contenidas estas reglas. Pero sobre todo esa suplencia de oficio que opera como lo que conocemos en materia de amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja, pues va a hacer que los jueces ahora se comprometan un poquito más con su función jurisdiccional y como los jueces de control se metan a controlar derechos humanos, sobre todo
de grupos vulnerables, no nada más de niños ni de mujeres, sino de todos los grupos que ya he mencionado. El estricto apego a derechos humanos entonces tendrá que ser lo que ahora va a regir esto, ya no. La dura lex ser lex que nos enseñaron los romanos. Tenemos que aprender entonces a argumentar los principios de igualdad, dirección procesal, inmediación, oralidad. ¿Cómo va a operar la preclusión ahora? ¿Cómo va a operar el impulso procesal? ¿En qué casos a lo mejor un juez pudiera impulsar procesalmente cuando antes las partes lo tenían que hacer? ¿Qué es la lealtad procesal? Porque está bonita la palabra, ¿no? Y nos las van a recetar, como los fiscales todos los días nos recetan en las audiencias la lealtad y la buena fe. Pero nomás la dicen porque no la vemos. A la hora de integrar las carpetas, no la vemos por ningún lado. Y así también acá, pues acá está bien bonita la palabra, se llama lealtad procesal. Qué padre que se llegara a ello en un tris y en un tras, pero no, para ello todavía hay mucho camino abierto. Y lo que más bien deberíamos de esperar de ver es algo poco más o menos aproximado a esto. El procedimiento ya será algo que estudiemos, porque requiere todo un estudio. Fase postulatoria, audiencia preliminar, primera parte, que no va a quedar grabada. Audiencia preliminar, segunda parte, que sí va a ser grabada y que esto forma parte del expediente judicial. ¿Qué partes contempla? ¿Cómo se va a llevar? ¿Cómo voy a argumentar? Bueno, mis queridos amigos y amigas, cuando nosotros empezamos en el sistema penal, teníamos hasta duda. Oiga, ¿y si me dan ganas de ir al baño? ¿Qué digo? Hasta esas dudas había. Y muchas veces nosotros cuando empezábamos estábamos igual, nos preguntaban eso y teníamos que salir del paso contestando cualquier cosa, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Ahorita ya tenemos la ventaja de saber muchas cosas con el sistema penal, pero aún así muchas otras no. Nos ponemos de pie, por favor. Expediente penal 2019, audiencia preliminar en su segunda fase denominada audiencia ante el juez que preside la ciudadana jueza interina del Juzgado Tercero de Proceso Oral en materia familiar, la licenciada María Félix Sánchez Porras. Se declara abierta la audiencia. Tomen asiento, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. En la Ciudad de México, ya estando debidamente preparada esta segunda fase de la audiencia de la junta anticipada, señoría, denominada audiencia ante el juez. ¿Qué es una junta anticipada? ¿Qué registros hay? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo me voy a oponer? ¿Cómo voy a objetar? ¿Cómo voy a...? Pues hay que actualizarse. Porque bueno, decíamos, a lo mejor habrá penalistas que no, yo el civil es para los románticos, el familiar. Tenía un amigo que decía, cuando yo era un romántico del derecho me dedicaba al civil y al familiar. Ahora soy penalista y mire cómo ando en mi jaguar, ¿no? Y el día que le caiga un asunto que sea de su hijo, de su hija, un divorcio, una situación personal, pues por lo menos que tenga la idea, ¿no? Porque ahí es donde uno dice, ah, caray, o un asunto personal, ¿no? Entonces, nunca está por demás aprender, aunque seamos penalistas, y más a los penalistas se les va a facilitar mucho esto. A los civilistas no se diga, no estoy diciendo que el civilista no lo va a aprender, ¿no? Todo lo vamos a aprender tarde que temprano. Le indico que nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 10 de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se encuentra presente la señora, parte actora en este juicio, debidamente asistido de su abogado patrono, el licenciado José Luis Montes de Oca Palacio. Asimismo, se encuentra presente la parte demandada, el señor, debidamente asistido de su defensora pública patrono, la licenciada, cuyas personas presentaron identificaciones y su registro en el acta mínima de esta audiencia, así como en el audio y video de la misma. Para efectos de identificación y constancia y la protesta de ley, por favor le indico a cada una de las partes y sus abogados se acerquen al micrófono e indiquen su nombre, señora. Gracias. ¿Abogado? Y bueno, pues yo empezaría preguntando, ¿y esta chica que está hablando quién es? Y a lo mejor mis hermanitos penalistas me dicen, es la auxiliar de sala. Tache. No. Es la secretaria de acuerdos. Aquí sí hay secretaría de acuerdos. Aquí sí hay fe.
pública, quien firma, autoriza y da fe. Y aquí sí va a haber secretarias que conozcan el expediente. Aquí sí la juez va a tener el expediente, no como en materia penal, que solamente lo escucha por oralidad. Muchas diferencias que habremos de tocar. En los nuevos procesos que, para terminar, les comento, y para que no duerman del susto, ¿cuáles van a ser? Todo lo que nos falta por estudiar. Sucesorios van a ser orales. Juicio oral sumario. Justicia civil. Jurisdicción voluntaria. Inmatriculación oral. Juicio arbitral oral. Justicia familiar oral. Alimentos orales. Divorcio bilateral. Restitución internacional oral. Adopción oral. Concursos civiles orales. Acciones colectivas orales. Justicia, vías de apremio orales, vías internacionales, ordinario civil oral o ejecutivo civil oral, especial hipotecario oral, arrendamiento oral, justicia restaurativa, juicio internacional familiar oral, justicia digital. Todas esas vías, caray, yo cuando estudié la carrera eran 5 y se me olvidaban a la hora del examen, imagínense ahora. Todas esas vías son especiales y son de justicia oral. Entonces esas merecen pues una atención porque van a ser novedosas. Ojalá Dios me dé la oportunidad de tener mucho tiempo, porque si me pongo a hacer libros me voy a hacer millonario si hago tan solo un libro de cada uno de estos temas. Pues muchísimas gracias y pues por mi parte sería todo. Gracias, doctor Manuel. No sé si hay alguna otra indicación. Y la invitación pues para que nos sigamos capacitando, porque esto no se acaba ni se va a acabar nunca. Gracias, doctor Lembo. Bueno, quien guste hacer alguna pregunta puede levantar su mano virtual. Antes de ello, nada más antes de iniciar con eso, ya estamos prontos a terminar. Nada más les voy a compartir en este momento, para los que están aquí en plataforma Zoom con nosotros, conozcan un poco de la actividad. Bueno, hoy estamos teniendo conferencia gratuita, aspectos generales del nuevo proceso nacional oral, civil y familiar. Los invitamos a adquirir su constancia de participación enviando un mensaje, y lo pongo en el chat, al 22 21 14 25 79. La cuota de recuperación es de 100 pesos, nuestra constancia, y pues bueno, viene firmada también por nuestro docente que tenemos el día de hoy aquí con nosotros. Tenemos grupos de estudio a fin de que ustedes se capaciten. Estamos llevando un diplomado, proceso penal acusatorio y oral, etapa intermedia, con la maestra Nancy Villafán. Son 7 sesiones por 800 pesos. Les incluyen sus videograbaciones de forma permanente a un correo de Gmail y asimismo les su constancia de participación. Vamos para la 4ª clase de 7 clases, así que quien guste aún todavía se puede incorporar. Ahí está el temario y lo pueden ver en la página de Liceo Académico, así como los en vivos que hemos tenido con la maestra Nancy Villafán. Tenemos también, iniciamos un taller, etapa de juicio oral, con el magistrado Manuel Valadez Díaz desde Durango. Son 6 sesiones por 1,000 pesos. Vamos a la segunda sesión que comienza el 7 de agosto y son todos los lunes de 19 a 21 horas, así que los invito a quienes quieran se puedan inscribir enviando un mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79. Por otro lado, al docente que están escuchando el día de hoy, él nos acompaña todos los días lunes en Liceo Académico, tiene su grupo de estudio en línea. La clase pasada, es decir, este lunes que acaba de pasar, vimos el tema prueba ilícita, audiencia de etapa intermedia, y ahora vamos a ver la parte segunda, que es el próximo lunes. La cuota de recuperación es de 200 pesos, les incluye su videograbación permanente a un correo de Gmail y además el material que el docente envió, que por cierto, en esta ocasión todavía no se los he hecho llegar a los que son participantes de este grupo, pero les voy a hacer llegar el material que me hizo llegar el doctor Antonio Lembo. Vamos a iniciar un curso que imparte el doctor Gerardo Campos Malagón, quien también es catedrático del Liceo Académico. Va a tener una cuota de recuperación de 800 pesos, son 4 sesiones.
Les incluye sus videograbaciones permanentes a correo de Gmail, su constancia de participación firmada por nuestro docente. Las fechas están los días 1, 8, 15 y 22 de agosto en un horario de 18 a 21 horas. Para informes e inscripciones, enviar un mensaje al 22 21 14 25 79. Iniciamos el 1 de agosto de 2023. Esta publicidad ya está en nuestras redes sociales para que puedan ver qué es lo que vamos a ver con el doctor Gerardo Campos Malagón. Y pues quien guste así se puede inscribir todavía. Ahora bien, en cuanto a conferencias gratuitas, así como la del día de hoy, la próxima semana, bueno, el 10 de agosto, no la próxima semana, el 10 de agosto vamos a tener esta conferencia gratuita que nos va a impartir el abogado Jesús Alejandro Bautista Cortés, secretario proyectista adscrito al 7º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, denominada Generalidades sobre el Juicio de Amparo. Las ligas llegan por los grupos de oferta académica Liceo 1, 2, 3, 4 y 5. Quien quiera estar dentro de los grupos para que obtengan las ligas de manera más fácil y conozcan nuestra oferta académica, envíen un mensaje al 22 21 14 25 79. Se despliega un contenido donde te dice, te da varias opciones, que nos des tu nombre, de dónde eres, si estás interesado en algún curso o en la adquisición de constancia, viene por opciones, pues tú puedes dar la opción a través de WhatsApp. Ahora bien, en otro orden de ideas, vamos a tener otra conferencia gratuita denominada Las medidas sancionadoras en el sistema de justicia penal de adolescentes en agosto 24 de 18 a 20 horas. Quien nos va a dar la conferencia es la jueza de control y enjuiciamiento, permítanme, especializada en justicia penal para adolescentes. Ella es del estado de Chihuahua, es la jueza Rosy Isela Gutiérrez Beltrán. También los invitamos a este evento que vamos a tener totalmente gratuito. Los invitamos a adquirir su constancia de participación. Asimismo, pues los invito a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook como Liceo Académico, en Instagram, en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, ahí van a encontrar esta conferencia, como todo el contenido que generamos gratuitamente. Tenemos Twitter y también tenemos Telegram. Y de la misma forma, en la web nos encuentran como Liceo Académico, ahí van a encontrar toda nuestra oferta académica, conferencias gratuitas como estas, liga Zoom, a efecto de que se sigan capacitando con nosotros. Pues muchas gracias, voy a ceder ahora sí. Tengo aquí manitas levantadas, vamos a darle el uso de la voz a Graciela Rodríguez, nos dice de dónde nos acompaña. Por favor, adelante. Claro que sí, buenas noches. Soy de Zumpango, Estado de México. Muchísimas gracias, doctor, estuvo increíble. La verdad es que con esta probadita nos incita a seguir y a seguir. De hecho, son cosas novedosas. Mi pregunta es la siguiente. En materia agraria, con la implementación de este código, ¿qué cosas nuevas podemos tener, doctor? Bueno, la verdad voy a ser muy sincero, no manejo la materia agraria. Entiendo que tiene sus propios procedimientos, sus propias disposiciones procesales, solamente en el sentido de lo que pudiera resultarle supletorio el Código Nacional de Procedimientos Civiles pudiera ser. Si es que resulta supletorio, no estoy muy conocedor del procedimiento agrario. Pero lo que sí te puedo decir, mi querida abogada Graciela, es que todos los procedimientos, todos los juicios van hacia la oralidad y van sobre todo al tema de derechos humanos. En materia agraria, pues tenemos una deuda precisamente con pueblos indígenas, con núcleos ejidales. Ahorita tan solo con la cuestión del Tren Maya, pues ha habido muchas violaciones a los derechos originarios de los pueblos. Y todo esto, pues se han brincado por el tamiz del respeto a los tratados internacionales, a los derechos de opinión que tienen estos grupos. Toda la justicia, ya hemos brincado la penal, la pasada oralidad, ahora la familiar, la civil, la mercantil desde antes. La administrativa, pues más bien se fue en línea por la naturaleza misma del combate al acto administrativo
no es mucho de oralidad, porque más bien se basa todo lo fiscal y administrativo en documentos. La laboral, que no ha llegado a su cita con la oralidad y con la judicialización, porque falta esto, y todavía seguimos ahí en las juntas de niños héroes y las de doctor Río de la Loza y las de los estados, ¿no? Pero pues creo que la materia agraria, aunque tiene su propio tribunal, tiene sus propias leyes, sus propios procedimientos, tarde que temprano la va a alcanzar la oralidad. Y seguramente casi los procedimientos, lo que es materia procedimental, será exactamente igual que ahora la materia civil. Porque entiendo que en laboral hay un procedimiento donde se ofrecen pruebas, se presenta una demanda, se contesta, igual que todos los procedimientos, ¿no? Eso es teoría general del proceso. Las audiencias, pues hasta donde yo sé, en materia laboral no son orales, pero todos estos principios de inmediación, continuidad, todo eso se va a trasladar al ámbito laboral, seguramente muy próximamente. Ahora que se implemente esto, pues no va a quedar ya ninguna materia rezagada. Cuando empezó la materia penal, pues muchos abogados brincaron a civil porque decían, a mí no me gusta hablar, ¿no? Los grandes miedos que tenemos los mexicanos son a la muerte, algunos a sus señoras, a sus esposas, y otros a hablar en público. Entonces, muchos brincaron a materias donde no se iban a exponer quizá de esa manera, pero ya no hay refugio seguro, porque todo tiende a la oralidad. Entonces, creo que en materia agrario, hasta donde yo sé, todavía sigue siendo un sistema, pues, predominantemente escrito, pero ya no tarda en acudir a la oralidad. Entonces, sería bueno irnos preparando en materia civil para que cuando se vuelva oral la materia agraria, ya no te cueste absolutamente ningún trabajo, porque seguramente el procedimiento va a ser exactamente igual. Lo que cambia en materia agraria son los derechos sustantivos. No sé si quedó claro, Gracielita. Dice que sí, bueno. Correcto. También, bueno, pues les comento, la idea de esta plática, si surge en ustedes el interés, pues el doctor vamos a platicar para que nos dé un grupo, ahora sí que en este tema, en cuanto al Código Nacional de Procedimientos Civiles, ahora vamos a hablar en liceo académico, ya también de civil, va a ser un grupo que va a tener una cuota accesible, ¿sí? Muy, muy accesible, que ojalá se quieran inscribir, ya realmente quien no se inscriba, porque la cuota va a ser tan accesible que quien no se inscribe es porque no quiere estudiar, de verdad, ¿sí? De verdad vamos a anunciarlo por redes sociales y bueno, la verdad va a ser accesible las clases para quien quiera prepararse con el doctor Lembo en cuanto al Código Nacional de Procedimientos Civiles, aprender, porque muchos tienen dudas en cuanto a pensión alimenticia, tienen duda también en cuanto a divorcios incausados, tienen duda en cuanto a sucesiones, tienen en cuanto a adopciones. Bueno, ya todo eso lo vamos a ir viendo con el doctor en torno al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, que haremos ya la publicidad. Ojalá varios están mandando mensaje para adquirir su constancia de participación, ¿sí? Muy probablemente en el mismo costo que está la constancia estará la clase, así que entonces espero que no se lo pierdan y sea de su agrado, nos acompañen en esta nueva materia que se va a impartir en el liceo académico. Cedo el uso de la voz al abogado Carlos Paz. Adelante, abogado Carlos Paz. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos desde la Ciudad de México. Más que nada no era pregunta, doctor Lembo, era si nos podría hacer favor de pasarnos su listado de los juicios orales que están en este código ya establecidos en la forma que se van a llevar esos juicios. ¿Cómo no te los hago llegar a través del maestro? Muchas gracias, eso era todo. Muy claro y ojalá se abra el grupo para poder entrar al estudio del código. Pues solo que no quieran, caray, ya no se llaman cuotas de recuperación. Estoy bromeando, porque somos muy bromistas. Ahora ya van a ser limosnas, ya no manches, ¿no? Sí, antes eran cuotas de recuperación, ahora ahí es lo que gusten, lo que sea su voluntad, ¿no?
Ya solamente que no se quieran capacitar, ¿no? La verdad que... Con mucho cariño, el esfuerzo que hace el doctor es difícil porque él tiene muchos gastos, pero creemos que esto, pues vamos a tomar el riesgo, ¿no? A lo mejor el volumen nos conviene más, pero sobre todo el interés que ustedes den, porque miren, les voy a comentar algo rápido. Hay veces que yo les pregunto ya a nivel doctorado, licenciatura, ¿cuál es la diferencia entre una litispendencia y una conexidad de la causa? Y no saben. ¿Cuál es la diferencia entre una excepción de previo y especial pronunciamiento y una excepción procesal, como es la de previo y especial, o una perentoria, una dilatoria? Y no saben. Entonces es muy buen momento, porque a lo mejor pues ya pasaron muchos años de que estudiamos, pero es muy buen momento pues para volver a dar otra repasadita a cosas que nos van a engrandecer como profesionistas, porque nunca sabemos cuántas oportunidades hemos dejado pasar de ganar un asunto porque no conocíamos figuras procesales que a lo mejor existían, como los incidentes, como las nulidades. Imagínense ahora las nulidades del 97, fracción primera del Código Nacional, trasladadas a materia civil y familiar. Va a estar padrísimo eso. Ya no vamos a poder tirar peritajes, vamos a poder tirar muchas cosas que antes no se podía. Perdón, maestro. No, pues concluyo comentando que la forma en que da sus clases son muy didácticas y el hecho de que tome este tema civil, pues es una garantía de que va a quedar más que claro, porque muchas veces pues podemos tener por PDF, o yo como hace rato lo comenté, el tenerlo físicamente el código, ambos requieren de estarlo leyendo y estudiando. Y a veces no es fácil, si no manejan la materia, no les va a ser mucho menos fácil el poder entender este nuevo código y los cambios que vienen en él. Entonces, pues hay que subrayarlo, hay que ponerle separadores, sobre todo en temas muy importantes, que son los más coloquiales, como son las sucesiones, los divorcios, los alimentos, y finalmente el estar al día nos va a garantizar el pago y la recuperación de lo que se pague de este curso. Y pues ojalá se dé, cuente conmigo, y pues finalmente espero que muchos también se inscriban para que pues se dé un grupo numeroso que se puedan aportar muchas ideas y experiencias de cada quien, ¿no? Así es, porque vamos a aprender juntos. Carlitos, no crean que es nuestro palero, al contrario, Carlitos es muy insidioso. Hemos tenido muchas discusiones como amigos, pero él sabe reconocer, y yo también, que es un gran alumno. Así que viniendo de él este comentario, gracias, es más que un halago. Gracias, Carlitos. No, a usted. No, y muy cierto, el abogado Carlos Paz estudia con el doctor Lembo y estudia los días lunes, es uno de los abogados que estudia, y quién mejor que él que puede dar veracidad, así como sus demás alumnos del doctor Lembo, de que es garantía y calidad lo que el doctor da en clases. Muchas gracias, abogado Carlos Paz, por acompañarnos, como siempre. A ver, vamos a ceder el uso de la voz al abogado Ricardo Coyo, que le abrimos porque lo conocemos, también es alumno del Liceo Académico. Adelante, abogado Ricardo Coyo. Buenas noches, doctor. Hola, Ricardo. Es un gusto saludarlo y seguir sus talleres, sus cursos, porque anteriormente tomé el de justicia para adolescentes y muy interesante, ¿no? Pero sobre este taller, esta plática de esta noche que habla... saludos desde Campeche, perdón. Gracias. Un saludo desde Campeche. Y me llamó la atención esto del Código Nuevo de Procedimientos Civiles y Familiares, pero en específico la parte esa de la guardia y custodia, que había controversia entre una madre mexicana y su papá que estaba en Estados Unidos. Pero voy en específico cuando oyeron a la menor, mas no la escucharon. Anteriormente escuché que usted mencionó algo relacionado a la autonomía progresiva, que refiere de que el menor en su crecimiento, en su desarrollo gradual cognitivo, percibe esa madurez y su contexto y
y todo lo que vive al día a día. Si pudiera compartirme algo sobre la autonomía progresiva, se lo agradeceré. Sí, hay varios requisitos ahí que no se dieron, mi querido Ricardo. Primero, la menor debería de estar asistida por una persona, además de la persona de confianza, por su abogado. En segundo, esta audiencia se debe de celebrar en presencia del juez y en privado. Lo dicen los tratados internacionales y lo dicen la ley de niños, niñas, adolescentes, los protocolos de la Suprema Corte. Y segundo, debe de estar un perito certificado que precisamente le haga saber al juez cuál es el grado de autonomía progresiva o desarrollo que tiene esta niña. Y sobre todo que no vaya a estar alienada, porque probablemente también habrá quien pueda decir, la parte contraria, pues puede argumentar, pues es que su mamá pues la tiene alienada a lo mejor, o la amenazó, o en realidad pues sí quiere a la mamá, pero no es con quien quiera, sino es con quien mejor vaya a estar en su momento. Entonces, esto, mi querido Ricardo, esto que vimos requería un mayor análisis, o sea que el juez debió de haber suspendido la entrega, la restitución, para resolver o revisar esa sentencia conforme a los parámetros de la Constitución y reencauzarla si es necesario. Porque la niña se encuentra en el país, entonces está protegida por los derechos humanos del país. No por formalismos procesales de que si la demandaron allá y que la mamá no fue, que eso queda de lado. Por lo que hace la autonomía progresiva, pues eso lo tendrá que decidir el juez, pero con ayuda de peritos. Y hemos comentado aquí, mi querido Ricardo, ojalá te puedas volver a inscribir, porque ya hablamos mucho de esos temas, donde estamos como en una época donde estamos adormilados por los peritos. Y si un perito nos dice X, con eso nos quedamos y ya. Y muchas veces mienten, muchas veces ni siquiera tienen sustento en lo que están diciendo. Ahorita me acabo de encontrar con un asunto familiar, mi querido Ricardo, donde el perito, bueno, para que sepan, llevó el asunto de Gabriela Spani, llevó el asunto de Ninel Conde, y a todos los amoló. Y ahorita se acaba de descubrir que el señor lleva años dictaminando ADNs con un machote. Y que en ese machote a todos los que ha dictaminado, sin ser perito en genética, les ha puesto 99.99999% de probabilidad. A todos. Y todas esas personas que han pasado por las manos de este perito las ha destruido. Porque no ha tenido un abogado que por lo menos consulte a un perito en genética o que por lo menos lo investigue. Porque el señor, además, para acabarla de amolar, mis queridos maestros y Ricardito, era servidor público en el INCIFO, jefe de departamento, prohibido litigar en causa particular. Y nadie se había dado cuenta. Hasta que un buen abogado que estudia en liceo dice, pues vamos más allá, no nada más me quedo con el nombre. Caray, ahorita pongan mi nombre ahorita en Google y va a salir hasta mi orden de aprehensión. A veces no nos queremos ni dar el gusto de investigar un poquito a ver quién es ese perito y nos quedamos con que es perito y como habla muy bonito, no sabemos ni qué, ¿no? Entonces no nos quedemos con el tema de autonomía progresiva de que el perito ya dijo que el niño fue abusado, que el niño ya fue esto. No, vamos más allá. Y la segunda fase será meternos al estudio, aunque no vamos a ser psicólogos, pero por lo menos que tengamos la idea de estos temas. Y concluyo con la idea. La autonomía progresiva se debe a un desarrollo neurológico. Les voy a dar una pista para que ustedes se metan a esto y les va a gustar mucho. Hay un doctor que se llama, se apellida Calixto. Ese doctor, como que muchos como que no les cae porque anda igual que yo en la farándula, tiene su canal de YouTube y todo. Pero ese doctor es un doctor reconocido internacionalmente, director del Centro Psiquiátrico Nacional. O sea, es un verdadero, una eminencia para las cuestiones neurológicas. Y ese doctor en YouTube, pueden ustedes poner Desarrollo de los Menores, doctor Calixto. Y van a aparecer las conferencias, mi querido Ricardo, donde explica cómo tú y yo fuimos evolucionando conforme crecimos y con las sustancias que comíamos, nuestro cerebro, nuestros neuronas fueron así. Cuando te enamoraste de una chica, se unieron dos neuronas. Cuando aprendiste primaria, se unió otra. Cuando saliste de secundaria, se unió otra. Y así fuiste desarrollándote hasta ahorita que ya puedes determinar bien la responsabilidad y saber lo que estás haciendo,
que a lo mejor si volviéramos el tiempo atrás no lo volverías a hacer porque no tenías la experiencia, las máximas de la experiencia, que te da no nada más el aprendizaje, sino una constitución física neuronal, que son las sustancias como la endorfina, la dopamina y todas esas cosas. No se reduce a un tema de pensamiento, sino a un tema también químico, que va a ir explicando por qué la justicia para adolescentes es tan benévola con los adolescentes, porque son los únicos que se pueden reinsertar a la sociedad con mayor seguridad que un adulto. Eduardo Calixto, pónganle así y van a ver que no se van a arrepentir. Y también si quieren saber qué les pasa cuando se enamoran, ahí lo van a saber y no les van a quedar ganas de volverlo a hacer. Es bien importante, ahorita que comentó eso, maestro, que muchas veces pensamos que ya lo sabemos todo o que ya no tenemos nada más que aprender. Y desde la experiencia que yo tengo con usted tomando clases, han sido situaciones muy puntuales que usted ha advertido, como ahorita lo está mencionando, que nos abren los ojos para poder voltear un argumento o darle otro sesgo y poder garantizar el llevar a buen puerto ese asunto. Entonces, la verdad, yo espero que en lugar de que se vayan retirando, vayan tomándole, pues más que nada importancia al quehacer que llevamos todos los días, que nos sirve para llevar el plato a la mesa o el taco a la boca, que finalmente nos ayuda el tener conocimiento a estar a la vanguardia, pero sobre todo a saber hacer nuestro trabajo. Yo llevo un asunto con un familiar, llevo una sucesión que la abogada de oficio o la abogada pública hace unos escritos con tales faltas de ortografía, sin una argumentación correcta, tal parece que la cliente es la que redacta, y yo ya hasta se lo hice saber a la juez, pero pues, entiendo que los jueces están obligados a recibir cualquier escrito porque es el derecho de todos a comunicarnos y a hacer caminar el proceso jurídico. Entonces, pero es vergonzoso saber que está plasmada una cédula profesional de alguien y que no sabe ejercer la profesión, solamente lo hace, como dijo usted bien dicho, por machotes. He abierto los ojos en muchas cosas con usted porque nos da esa, a lo mejor es un punto muy pequeño, pero que es muy grande en el quehacer cotidiano del ejercicio del abogado. Entonces, pues ojalá se apunten, que hagan a un lado sus egos, que no lo vean que todo es gratis en la vida, para cuando uno cobra, siempre preguntan, ¿y cómo le haces para cobrar? Porque me cuesta, porque sale de mi bolsa y lo pago sin dolor, porque sé que eso se me va a multiplicar y lo voy a cobrar al triple. El punto es que para saber cobrar hay que pagar y hay que estudiar y ver ese esfuerzo por estar actualizándonos, que nos sirve porque nos da de manera inmediata respuesta a aquello que estamos tratando de resolver con nuestros clientes. Y la verdad, a mí ha sido muy satisfactorio de todo lo que nos ha comentado, de todo lo que tengo anotado en cuadernos. Ya llevo 5 cuadernos, aparte de los videos, porque necesito anotar. Usted ha dicho que es kinestésico, yo también. Entonces necesito anotar y he sacado tantas ideas de ellas y los he resuelto, que hasta mi maestro, el que me ayudó y me enseñó civil, ahora me pregunta, oye, ¿cómo le hago en esto? Y para mí es un elogio porque fue un maestro muy enérgico y que me enseñó mucho, que gracias a él estoy metido en esto, porque además fue mi inspiración, que ahora venga y me pregunte y que yo le pueda contestar, y tengo que reconocer, gracias a sus clases, gracias a usted, porque aunque aparentemente es un comentario fuera del tema que estamos viendo, no, señor, le puedo decir que esos comentarios son como monedas de oro, que si uno sabe
el tema al que se está metiendo y los anota, sabe en qué momento utilizarlos y van a servir de manera impresionante. Entonces, yo sí recomiendo mucho que tomen en consideración y de manera seria, si se abre el curso, para que nos apuntemos y ojalá se abra. Más que nada, mi llamado o mi llamamiento a este curso es para que se pueda abrir y yo tenga otra vez la posibilidad de estar con usted en otro tema, que por lo que vi hoy, también lo maneja a la perfección, doctor. Sí, pues depende de ustedes y abondando ya, gracias por tantos elogios, ya me apenas. Tenemos que aprender a argumentar, mi querida Adriana, el silogismo. O sea, no nada más es oralidad y, no, a mí no me da pena porque hasta en los 15 años me ponen a hablar y yo lo hago muy bien. No, no, no. Hablar en un juicio oral es distinto. Hay que saber hablar. Y no les voy a enseñar a gritar ni a manotear. Les voy a enseñar a construir una idea porque, como lo dice Carlos, somos comunicadores y le tenemos que comunicar al juez bien para que entienda lo que queremos, lo que estamos argumentando. Y eso va a garantizar el éxito de nuestra respuesta. Porque si no sabemos comunicarlo, ni oralmente, ni visualmente, ni por escrito, pues nuestras peticiones no van a ser atendidas. No menos el lunes tuvimos un ejemplo de un abogado que presentó un escrito que estábamos atacados de la risa aquí, ¿no? Porque no tenía pies ni cabeza ni nada, y el juez lo hizo y lo deshizo, bailó el jarabe tapatío arriba de él, porque no tiene ni lo mínimo que debe de tener un escrito, que es el silogismo. Aquí vamos a aprender a construir el silogismo judicial, pues en materia familiar, que es el que pues se construyen los abogados en materia penal, y que no tiene nada de ciencia, pero nada más necesita que alguien te lo enseñe. A mí alguien me lo enseñó. No me lo enseñó el Código Nacional. Mucha gente piensa, ay, si le compro el código y lo leo, ¿para qué le voy a pagar a este señor? Ni no, con machotes. No se aprende así. Yo tampoco, yo creí esa idea al principio, yo creí eso. No aprendí. Y me iba a meter a las audiencias y todo, no aprendí. Necesité que maestros me lo explicaran. Así es y ha sido siempre, ¿no? La experiencia. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Creo que por aquí está Gracielita, levantó la mano, o Ricardo, ¿verdad? Ricardo ya había levantado la mano. Gracias, doctor. En verdad le agradezco, y lo que siempre buscamos para el derecho es el fundamento, ¿no? Fundamentar, porque ahí está la esencia. Y pues antes de ser abogado, pues soy docente y les comparto una máxima basada en lo que dice el compañero abogado Carlos. La educación del hombre cuesta, pero cuesta más no educarlo. Buenas noches, doctor, y gracias. Saludos a todos. Gracias, felicidades, porque la docencia puede haber abogados muy buenos, jueces muy buenos, pero tener el don de la docencia es un regalo de Dios. Solamente pocos pueden transmitir. Hay gente que sabe mucho, pero no sabe transmitir y no les entendemos. Pero hay otros que son tan claros que hasta parecen poco doctos, pero a eso sí les entendemos. Muchas gracias, doctor Lembo. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Quién es José Heredia? Si puede encender su cámara, por favor, para darle el uso de la voz. No quiso. Josefina Teodoro, ¿puede encender su cámara para darle el uso de la voz? Bueno, no quiso encender su cámara. Es solo que con cámara encendida, por favor. Vamos a dar uso de la voz. Bueno, baja la mano. A ver, Adrianita, vamos rápido. Por favor, adelante. Sí, buenas noches. Primero agradecer infinitamente toda la solidaridad para nosotros. Todo el esfuerzo que hace el instituto con el maestro Lembo para poder transmitirnos a nosotros poder de conocimiento para poder, pues, ser productivos en esta sociedad. Y bueno, yo quiero comentar que fui a un juzgado recientemente y vi el código, así que ya lo venden, el Código Nacional de Procedimientos, y lo vi. Y me dijo un amigo, ¿pero para qué lo compras? Y hasta el 2000 y cacho va a entrar en vigor. Y yo me quedé así con un signo de interrogación. Dije, bueno, pues no lo compro. Pero ahora con esta exposición maestro Lembo, pues híjole, ¿por qué no lo compré? O sea, realmente no es comprarlo y tenerlo. Es ir desmenuzando lo que conlleva el contenido. Entonces, pues sería nada más agradecer infinitamente. Un saludo a Jovito, un saludo al maestro Manuel, un saludo a Jessy y un abrazo para todos. Hasta luego. Un consejo, antes de que lo compres. Sí, cómpralo para tus audiencias, pero para estudiarlo.
imprímelo. Mejor imprímelo, engargólalo, subráyalo, táchalo, ráyalo, porque el pequeñito, el que te venden, no es tan maleable, no es tan cómodo, está muy gordo, no se dobla. Para estudiar para las audiencias, el que tiene Carlitos, ¿no? Es un consejo, porque miren, yo aquí tengo todos engargolados y pues se llaman, los romanos hacían esto que se llama la glosa, glosaban con apuntes y lo que valía no era el corpus, sino la glosa, era lo más importante, los comentarios de los glosadores. Miren, les vuelvo a reiterar, vamos a abrir este grupo de estudios, ¿sí? Que va a ser un costo bastante asequible, como ya se los dije, como bien lo dijo el abogado Carlos Paz, hay que invertir en la educación. Realmente esa es la única manera y se los digo al igual que él, comparto la misma opinión. De repente, a mí en lo profesional, cuando me piden algún consejo, yo creo que todos ustedes lo deben de saber o alguna asesoría, hay veces que me dicen, bueno, ¿y por qué cobra usted tan caro, no? Les soy honesto, me dicen, ¿por qué cobra tan caro, no? Y les digo, no es que no es que yo cobre caro, lo que pasa es que yo me dedico a estudiar, me he dedicado a estudiar y el estudiar también me cuesta, pero el estudiar, al final del día, como lo dijo el abogado Carlos Paz, nos reditúa en mucho más. Si ustedes pagan 100 o 200 pesos por una clase, créanme que es nada en relación a lo que ustedes, y yo creo que ustedes lo saben, en relación a lo que ustedes van a generar económicamente para su bienestar como para el bienestar de los suyos. Entonces, sí vamos a anunciar este grupo. Yo creo que el grupo va a ser pues nocturno, lo vamos a llevar a cabo por las noches, ¿sí? Para que se puedan y lo vamos a anunciar, va a ser bastante asequible, pero ojalá se inscriban y permanezcan. El maestro está certificado por CETEC, se va a dar igual su diploma, su diploma de participación, sí, o sea, vamos a generar un cierto número de clases, platicaré con él para ver algún temario, alguna situación y vayamos avanzando antes de que el tiempo nos gane, porque ¿qué va a pasar? Que cuando llegue la fecha en que tenga que entrar en vigencia, bueno, ya tengamos por lo menos recorrido algo para no llegar en ceros al momento que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, vamos a ir avanzando y además les digo, pues tenemos un supermaestro, lo acaban de escuchar, doctor, además de que es doctor, bueno, pues es reconocidísimo, lo pueden buscar, la verdad es que y me agrada que él nos acompañe porque lo tengo que decir así. Él es abogado y si ustedes ven en el fondo de su imagen, ahí están los títulos y además es abogado, y lo tengo que decir así, tenemos un abogado de la farándula, porque él es abogado de artistas. Entonces, la verdad, sinceramente, ustedes lo saben que pues para llegar a ser abogado de artistas, pues se requiere tener también demasiado conocimiento en las cosas, ¿no? Y mucha astucia, y eso es algo que yo siempre felicito al doctor Lembo, y sobre todo por su generosidad, porque antes de esta clase, y antes de iniciar un grupo que tenemos los días lunes en proceso penal con él, antes de ello nos dio 3 clases gratis de juicio, nos dio audiencia inicial, etapa intermedia y juicio oral. A veces son tan buenas sus clases que el YouTube algunas veces nos las llega a sancionar por el material que nos llega él a brindar. Pero bueno, pues los vamos a invitar. La verdad es que va a valer la pena. Ojalá se puedan inscribir a ese curso que vamos a lanzar del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y les vuelvo a repetir, va a ser muy asequible. ¿Para qué? Para que puedan ser muchos los que puedan educarse y estar aquí. A ver, le abro el micrófono a José Heredia Villagómez y no se vayan para que le entreguemos, por favor, su reconocimiento al doctor Lembo. Adelante, José Heredia. Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches. No se ve casi muy bien porque no tengo luz ahorita en donde vivo, sí, pero aquí estamos al pendiente. Pues nada más para agradecerle al doctor su intervención y más que nada para todos los compañeros decirles que por el estado de Guanajuato está ya muy familiarizado
con el Código Nacional de Procedimientos, a pesar de que es nuevo. Ya en el estado de Guanajuato, en su parte correspondiente del Código de Procedimientos Civiles, habla de la oralidad y vienen las audiencias que se llevan a cabo. Pueden checar en YouTube, hay varias audiencias de oralidad familiar que han subido, y con gusto yo les puedo compartir también audiencias en las cuales he estado presente. ¿Sí? Es todo. Gracias, José, muchas gracias. Pues ojalá te inscribas para que nos apoyes aquí también con tus conocimientos, con tu experiencia, porque eso es lo que hacemos. Aquí no es una cátedra, sino es un compartir de todos, apoyarnos y aprender los unos de los otros. Ojalá te animes. Bueno, pues le cedo el uso de la voz a la abogada Jovita. No se desconecten, ya estamos por terminar, para darle su reconocimiento al doctor. Adelante, Jovita, por favor. Doctor Camacho, por cederme el uso de la voz. Muy buenas noches. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles. A nombre de la familia Liceo Académico MX y de nuestro rector Manuel Camacho, extendemos nuestro agradecimiento al doctor Francisco Antonio Lembo Rosales por su brillante exposición. Aspectos generales del nuevo proceso nacional oral, civil y familiar. Hemos tenido el privilegio de escuchar y, por supuesto, el honor de tenerlo como docente en Liceo Académico MX. En las adversidades sale a la luz la virtud. Muchas gracias, doctor Lembo, por estar aquí en su casa, Liceo Académico. Gracias, abogada. Adquiere tu constancia de participación. Comuníquese al 22 21 14 25 79. Muy buenas noches a todos. Cedo el uso de la voz al doctor Camacho. Gracias. Gracias, Jovita. Recuerden que el conocimiento es poder y bueno, ahora voy a poner aquí en pantalla el reconocimiento que le vamos a enviar al doctor Lembo. Ahí lo tenemos, donde se otorga, y bueno, yo no lo leería, ¿verdad? Porque soy yo, pero bueno, se otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Lembo Rosales, doctor en Derecho Penal, profesor certificado por CETEC de Gobernación en el nuevo sistema de justicia oral, por haber impartido la conferencia denominada Aspectos Generales del Nuevo Proceso Nacional Oral, Civil y Familiar, Ciudad de México, a 26 de julio de 2023, y firma el suscrito Manuel Pérez Camacho, director general de Liceo Académico MX. Pues yo les agradezco mucho su preferencia, a todos los que nos han seguido hasta el día de hoy, hasta esta hora que somos 84, ¿no? Y que llegamos hasta un número de 170, 180 en plataforma. Muchísimas gracias. Gracias por darse ese tiempo. Lo seguimos esperando a nuestras conferencias gratuitas, a nuestros grupos de estudio. Siempre hay la facilidad con nosotros de poder estudiar a precios asequibles. Solo basta con que hagan el compromiso con nosotros y pueden estudiar. Y reitero, algo muy importante que dijo el abogado Carlos Paz, tienen sus videograbaciones de forma permanente aquí para poder estar estudiando y analizando y analizando. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlos. Yo, a pesar de que llevo tiempo ya en esto, no les miento, aquí tengo mis libretas y lo voy a enseñar igual que Carlos, bueno, casi no se ven, pero mis libretas con mis apuntes, porque sigo aprendiendo de cada uno de los docentes que nos da clase en Liceo Académico, y a quienes les agradezco, a muchos de ellos han sido mis maestros, muchos de ellos son mis amigos, y sobre todo, pues el conocimiento no tiene un precio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esta clase la van a encontrar ustedes disponible en el canal de YouTube, y estaremos haciendo la invitación. Se subirá el flyer ya en su momento correspondiente para este grupo que vamos a iniciar respecto a materia civil y familiar. Van a ver que les va a encantar. Como dice, y lo hemos dicho siempre el doctor Francisco Antonio Lembo y su servidor, si no les satisface lo que escuchan o lo que ven, doctor, ¿qué hacemos? Devolvemos el dinero, garantía de satisfacción. Totalmente, en verdad, totalmente, no, y no es un juego, es garantía de satisfacción. Es garantía de satisfacción.
Entonces lo vamos a anunciar por las redes del Liceo Académico y va a ser un precio muy, muy asequible para que se comiencen a preparar en cuanto a materia civil y familiar. Pues que tengan muy buenas noches a todos, que descansen, Dios los bendiga y nos estamos viendo por Liceo Académico. Buenas noches a todos. Buenas noches.